En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Siempre pensamos que se puede controlar el consumo de drogas y alcohol. Cuando eso no ocurre, es porque padeces de la enfermedad de las adicciones. La buena noticia es que esta enfermedad tiene tratamiento. En Contradicción te ayudamos. Ofrecemos tratamientos ambulatorios intensivos. Agenda tu entrevista de evaluación llamando al 9-793-2669 o al WhatsApp más 569-9701-1705. Visítanos en www.contradicción.cl. ¿Cómo está, señora, señor? Contento de estar nuevamente junto a usted. Felices por la audiencia que nos brindó en el programa pasado, felices por el debate que se genera a través de las redes sociales, particularmente en WhatsApp, en Twitter, en Facebook. Hoy vamos a hablar de la delincuencia, donde usted ya puede comenzar a debatir ahí a través de las redes sociales cómo se soluciona este problema en Chile. Debata junto a nosotros. Le damos la bienvenida, Carolina Gutiérrez. Agustín Zamora, presente profesor, tendría que decir. ¿Por qué profesor? Yo no soy profesor de nada, profesor de nada. Contenta de que volvamos a debatir, sobre todo con respeto, sobre un problema que nos atañe a todos nosotros los ciudadanos, sobre todo en esta ciudad de Santiago y en el país también. En materia de abogados, qué mejor que Mario Chile. Muchas gracias, Agustín. Feliz de estar aquí nuevamente. Usted se hace el pino con el tema de la delincuencia, me dicen. Te extrañamos, Mario, te extrañamos. Muchas gracias. ¿Qué será? ¿Qué es la delincuencia? ¿Existe realmente? Saludamos a una diputada de la República, Marcela Sabat. Gracias por venir a nuestro programa para hablar de un tema tan contingente y tan necesario de resolver hoy en nuestra ciudad. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es importante, yo creo que debatir este tema, sobre todo cuando creemos que hoy día están las familias, quizás uno de los temas a resolver, justamente cuando no se preocupan de los hijos y estos terminan en estas marchas que hoy día a todos nos han traído molestias. Hemos invitado también a un experto en seguridad, muchos años ha trabajado en este tema. Nos complace tener en Conciencia de Valores a don Pedro Valdivia. Gracias por la invitación. Usted trabajó en la comuna de Vitacura y en otros lugares más con relación también al tema de la protección en esta materia, ¿eh? Bueno, yo creo que tengo el privilegio de ser unos pocos que ha pasado por las tres áreas de la seguridad, las tres grandes áreas, que es la seguridad pública, Carabineros 30 años, después la seguridad ciudadana incipiente, o sea, se crea justamente en Vitacura, y finalmente lo que es la seguridad privada, que es un factor bastante importante hoy día en el país. Diputada, ¿quién no ha hecho bien esta pega?
Algunos consideran que el gobierno, que se ha puesto demasiado garantista de los derechos y poco pensando en las víctimas, Carabineros de Chile, que algunos piensan que se les pasa la mano, otras veces que están demasiado inhibidos, los parlamentarios, que no han sido capaces de leer la evolución que va pasando con este tema en el país, promulgar leyes no sobre una reacción, sino sobre una planificación. En fin, ¿quién es el que no hace bien la pega en esta materia y donde pareciera que, al igual que la salud, que es uno de los temas que vamos a tocar en un próximo programa, son de los que más alta preocupación tiene la ciudadanía? Mire, bien compleja su pregunta y la parto justamente haciendo un mea culpa, diciendo que la seguridad ciudadana es un problema que lamentablemente ha sido proveniente de la falla sistemática de muchas instituciones. Yo creo que aquí la gran falta ha sido la mayor vinculación entre las instituciones, trabajar todas las instituciones juntas, reunidas bajo el mismo objetivo y siempre en concordancia con los vecinos. Yo creo que esa ha sido quizá una de las falencias que no nos ha ayudado o no nos ha permitido avanzar. Ahora, en cuanto al Poder Legislativo, las normas siempre necesitan un acuerdo y necesitan voluntad política. Y ahí, lógicamente, que el gobierno de turno juega un gran rol, tanto por la iniciativa que tiene en términos de presentar proyectos de ley, donde el Poder Legislativo, los parlamentarios en particular, no tenemos iniciativa, y también en alinear a sus parlamentarios. Hoy día tenemos proyectos, la recién y tan bullada Agenda Corta Antidelincuencia, que fue y que tuvo muchos problemas porque no tiene voluntad política en términos de los parlamentarios oficialistas. Hoy día tenemos otro proyecto que tiene que ver con los encapuchados en pleno trámite. Hace 2 días nada más se aprueba en general la Comisión de Seguridad Ciudadana el proyecto anti-encapuchados, que lo que busca es justamente sancionar en términos pecuniarios a la gente que por el solo hecho de encapucharse y asista a una manifestación pública, finalmente se le sanciona. Algo que si lo hemos buscado y lo hemos comparado con otras legislaciones a nivel internacional, es algo muy bajo, muy pequeño. Nosotros hemos tenido a la vista legislaciones como Alemania, como España, como Italia, y en esos países no solamente se sanciona entre 1.000 y 2.000 euros el solo hecho de estar encapuchado, sino que además pueden llegar a una pena de cárcel de 1 hasta 2 años de reclusión. Entonces, cuando uno está hablando bajo esos parámetros a nivel internacional y ve que en Chile no hay nada y que además cuando se plantea una norma que tiene características a lo mejor mucho menores en términos de sanción, porque aquí estamos planeando una sanción de 1 a 4 UTM, que no se compara a los 2.000 o a los 1.000 euros que se podrían llegar a cobrar en otro país, y aparecen parlamentarios garantistas diciendo que aquí se está yendo en contra del derecho a manifestación. Uno dice, ¿a dónde va? Nosotros lo que buscamos con esto no también es solo decir, aquí se le planifica una sanción que va inserto en los derechos que queremos cuidar en la sociedad, el derecho a manifestación. Lo estamos fortaleciendo con este proyecto, porque finalmente se le está previniendo a las personas que quieren manifestarse en democracia, a cara descubierta, que son la forma que debería hacerse y que se hace, se le está previniendo que va a ser su demanda la escuchada y no va a ser una manifestación que finalmente va a ser el punto o el foco, los desmanes o los daños mobiliarios que terminan finalmente en esas manifestaciones. Usted habla de falta de voluntad política para un tema, Mario, Pedro, en esta materia, en que la gente ya no quiere seguir esperando, donde la gente ya no quiere que en el mundo político haya más siembra de expectativas, sino que quiere soluciones concretas. Incluso en materia del derecho penal, algunos han ido un paso un poco más fuerte en decir que incluso debería modificarse y deberían las penas ser mucho más rigurosas, porque los jueces dicen, nosotros podemos aplicar lo que dice la ley, lo que no dice la ley nosotros no podemos aplicar. Y particularmente hablo de que hay una gran cantidad de delitos que lo cometen menores de edad. Y los menores de edad, hasta donde yo sé, tienen penas que son bastante bajas. Entonces, algunos incluso han pensado que lo que hay que hacer es hacer un código penal mucho más fuerte y que sería una materia en la cual Chile tiene que avanzar. Y por otro lado, para resolver los problemas que la ciudadanía que nos está mirando en este programa quiere una solución ya y no para 5 años más ni para 10 años más. No se podría hacer. ¿Y por qué no se podría hacer? El problema de la delincuencia muchas veces es una caricatura.
entendemos que los delincuentes son una especie de salvajes, de bárbaros que vienen de algún lado y que hay que instalar normas para detener a esos bárbaros. Pero yo me pregunto, dentro de los políticos, y afortunadamente aquí tenemos presente una digna representante... No son bárbaros. ¿Han estudiado por qué se origina la delincuencia? ¿Han estudiado por qué esas personas realizan esos actos? Si se pretende que a través del derecho penal y que los tribunales de justicia solucionen el problema de la delincuencia de un país, estamos en una situación irrisoria, porque eso no sucede en ninguna parte del mundo. Lo que tenemos que hacer son trabajos sistémicos. Perdón, sistemáticos. En Singapur, donde las leyes son súper duras, y en otros países, no solamente Singapur, en materia penal, esto funciona. Eso es falso, No, eso es un mito, es una falacia. No Vamos es a mito. Uruguay, que es un país que tenemos absolutamente al lado. Es un país que vengo recién llegando. Sus niveles de delincuencia son los más bajos que tiene Latinoamérica. Tiene exceso de policía, exceso de cárcel, vigilar y castigar, sancionar, les cortan las manos a los ladrones, nada de eso. Hay una preocupación por la educación, por el deporte y la diversión. Si tú tienes a los sectores populares, los sectores pobres de este país, sin educación, con una paupérrima educación, que es la realidad, sin diversión, sin deporte, donde su única opción es la droga o los pasatiempos insanos, por supuesto que va a tener delincuentes. ¿Y cuál es la solución más fácil? Castiguémoslo, metámoslo a la cárcel. Los menores de edad no los pueden meter a la cárcel porque hay tratados internacionales de protección al menor, a menos que el Estado chileno se margine del Estado de Derecho, deje de ser democrático y seamos un país totalitario. Podemos ser como Cuba, podemos ser como Corea del Norte, y ahí, por supuesto, podemos solucionar los problemas de delincuencia. Tú no necesitas ser un país totalitario. Hay mucha gente que comparte. El problema es que tenemos un ámbito legal que es demasiado soft, que es demasiado light. Y que lo único que hace para eso, pues, es darle más derecho a los que cometen delito y colocar en indefensión a las víctimas. Entonces, algunos incluso piden que por qué no hay penas que sean mucho más fuertes que las que actualmente existen. Porque no sirven. Esa es la falacia. El Poder Judicial no está para prevenir los problemas de delincuencia. Eso es lo que se ha querido instalar en la opinión pública y eso es falso. No sirve. El sistema judicial, y yo soy parte de ese sistema como abogado, está para sancionar y para resolver el conflicto penal, pero no para prevenir la ocurrencia de delitos. Eso no sirve exclusivamente entregándolo te nombro ministro del Interior o ministro de Justicia. ¿Cómo lo resuelve? A la gente que en esta semana han asaltado 2 o 3 veces, a los que en los últimos meses han tenido 2 o 3 eventos, donde no es una cosa que sea aislada, donde hoy día hay una sensación de temor mucho más que la que había, no sé, hace 10 años atrás. ¿Cuál es la solución? Si tú me dices Te doy la respuesta. Si tengo una gotera, no voy a comprar más tapones. Voy hacia la cañería y cierro la cañería. Tenemos que cerrar la fuente de la delincuencia. Necesitamos más asistentes sociales y menos policía. Más prevención y menos represión. Menos cárceles y más oportunidad de deporte y actividades recreativas para la gente. Carolina, si esa es la realidad. Y a largo plazo. Sí, pero a nadie le interesa a largo plazo, todo le interesa el corto plazo. Sí, pero yo también pienso que hay un tema de la reinserción social de la gente que termina en la cárcel, que finalmente cumple su condena, sale y no tiene cómo reinsertarse porque tampoco vuelve con herramientas para hacerlo. Porque nosotros tampoco se lo permitimos, porque viene con los papeles manchados, porque no le podemos dar trabajo. ¿Y qué hace esa gente? Nuevamente tienen que volver a delinquir porque es la única manera que tienen para sobrevivir en una sociedad en que no les da una nueva oportunidad. Yo creo que los casos de reinserción social, los casos en que la gente adentro de un penal puede conseguir un oficio y poder desarrollarlo fuera, es bastante limitado. Entonces también hay un problema que surge, sobre todo porque tenemos malas cárceles, porque no tenemos un plan para ayudar a esa gente que vuelva a la sociedad con otra perspectiva de vida y no tenga que regresar a delinquir. Los coloco en una siguiente situación que la he escuchado en muchas familias, un asalto a mano armada, donde han estado incluso a punto de violar a un hijo adolescente y que ha sido cometido por menores de 18 años. Y que después cuando los toman detenidos, algunos incluso van al Servicio Nacional de Menores, que es peor, porque no sé qué es lo que se rehabilita en el Servicio Nacional de Menores, y después vuelven a delinquir. Entonces cuando escuchan a Mario Chilin,
como diciendo el problema no es colocar tapones en una gotera y que lo que hay que hacer no es colocar penas más graves. Yo creo que a veces se produce ahí una incomunicación con la ciudadanía. Después vamos a ver lo que la gente opina y puede seguir opinando actualmente cómo se puede solucionar el tema de la delincuencia y quiero que incluso debatamos sobre ese tema en algún momento del programa cuando estemos recibiendo el tema de la comentarios en las redes sociales. Pero le quiero conceder la palabra a Pedro. No, lo he escuchado con atención y por supuesto no puedo estar de acuerdo con Mario. ¿No estás de acuerdo con No estoy de acuerdo. O sea, en parte tiene un cierto grado de razón. Hay que mandarlo a Uruguay a este hombre. No, de hecho Uruguay, ponte tú, el tema de violencia en los estadios lo solucionó hace 12 años atrás. Yo estuve en la Copa América de Uruguay con el sistema de videovigilancia y con identificación facial. Nosotros todavía no llegamos a eso. Esa idea la traje yo mismo, porque me mandó Carabineros especialmente a ver esa Copa América. Se la entregamos al intendente de aquella época y no pasó nada, absolutamente nada. O sea, hay una generación perdida de 10 años. Pero el problema de fondo es mucho más grave. Está asociado obviamente en cierto modo a las penas y la prueba mayor. Que si hoy día la gente, por ejemplo, habla del delito de MOA, que está recién incorporándose, el turbazo. ¿Qué es lo que es el turbazo? La agrupación de personas que ingresa y saca violentamente las cosas. Hoy día violentamente, porque ya el mismo sistema de impunidad lo llevó a eso. Antes era el grupo de mecheras. Pero ¿cómo nace ese delito? Ese delito es un delito que generamos nosotros como sociedad en el año 92, con las leyes cumplidas. Porque eliminamos el hurto, lo transformamos en falta, le pusimos un tope máximo de una UTM en ese tiempo. Por lo tanto, el delincuente dijo, a ver, una UTM, pescó toda su familia, sus amigos, sus compadres, con una calculadora, hasta un peso menos de una UTM. ¿Tú crees que un delincuente hace eso? Dice, en realidad este es un país que está a la papa, porque en el fondo, si yo tengo menos de 18 años, son tan bajas las penas, incluso que a lo mejor hay un crimen organizado, que mandan a cabros de menos de 18 años. Porque es el mundo delictual. O sea, yo lo digo con bastante... ¿Eso es ciencia ficción? No, yo lo digo con bastante conocimiento de causa porque tuve la fortuna, en cierto modo, en mi pasada por Carabineros, trabajar justamente con puros delincuentes. Por lo tanto, todo lo que yo hoy día sé se lo agradezco a ellos porque son las cosas que ellos me enseñaron, de cómo lo hacían. Esa es una de esas. Después, en el gobierno del presidente Lagos, se cambia esa UTM por media UTM, que es la que tenemos hoy día. Media UTM. Después viene esta reforma procesal penal, o sea... ¿Qué es lo que es media UTM? La multa que te aplican por un hurto. La multa que te aplican, claro. Por un hurto. Ahora, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se hace eso? Se hace porque las cárceles estaban muy llenas, 20.000 presos. Hoy día tenemos 50.000. Entonces, el problema las cárceles están hacinadas. El problema no es que las cárceles estén hacinadas. El problema es que tenemos muchos delincuentes y si están hacinadas, tengamos más cárceles. ¿Tú eres partidario que se suban las penas? Yo soy partidario que obviamente en determinados delitos tienen que subirse las penas porque es el principio básico. Hay que conocer un poco la historia porque lo que decía Mario coincido con él. Bueno, revisemos la génesis de la delincuencia. Que no se soluciona con Carabineros, no se soluciona con nuevas leyes, estamos de acuerdo. ¿Dónde está? Está la desigualdad, la educación, la falta de la ocupación de espacios públicos. Hay una serie de situaciones que son de largo plazo. Y como son de largo plazo, ninguno de los gobiernos del 92 hasta ahora ha sido capaz de asumirlo. ¿Por qué? Porque son gobiernos de 4 años. Por lo tanto, lo que yo hago, ¿qué hago? Hago plaza, hago parque, hago situaciones donde los menores se puedan reinsertar o entrego 500 radiopatrullas frente a la moneda. Entrego los 500 radiopatrullas. La visión que tiene Mario Chilin es interpretada por un sector de la ciudadanía que dice esto no se resuelve simplemente colocando una gran cantidad de carabineros, colocando a la gente en la cárcel, porque hay un tema más profundo, porque la gente finalmente comete un delito. Hay un tema que tiene que ver con la educación, hay un tema que tiene que ver con la desigualdad. Hay gente que considera que este sistema es tan nefasto que los coloco en una situación de ciencia... te quiero colocar en una situación de ciencia ficción. Hay mucha gente que tiene rabia porque su abuelita, con la cual yo fui criado, esto pasa en muchos hogares en Chile, murió porque no tenía los recursos para poder pagar los remedios para que su famosa abuelita se sanara. Y la gente se queda con una rabia y sale a delinquir. Hay una serie de situaciones de desigualdad social, rabia interna, que provoca este tipo de delitos menores o aún delitos mayores. Y hay un sector de la ciudadanía que piensa exactamente como piensa Mario Chilin. Por lo tanto, esto es producto también de un modelo económico tan desigual que produce eso. Y hay otro sector, Marcela, para concederte esta parte, que piensa de que no, lo que ha pasado, que los políticos han sido muy buenos diagnosticadores de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, pero no proponen ni siquiera soluciones concretas, y cuando hay que proponerlas no se ponen de acuerdo, y van cambiando, van mutando a medida que
van sucediendo los eventos dentro de la sociedad. Te coloco un caso. En el gobierno anterior hablaban de la famosa ley de encapuchado, la ley de encapuchado, pero ¿cómo se le ocurre la ley de encapuchado? Atenta contra los derechos de no sé qué cosa, temas garantistas. Y hoy día están pensando, parece que la ley de encapuchado no era tan mala. Entonces, ¿hasta qué punto también están preocupados más bien de lo que le pasa a la señora que fue asaltada en la ciudadanía o están preocupados de los propios intereses para conseguir un voto más? Mira, antes que eso yo quiero coincidir con 2 puntos. Uno que dice Mario que tiene que ver con que efectivamente no vamos a lograr solucionar este problema con solamente aplicando o aumentando las penas. Eso es un diagnóstico completamente claro y eso lo sabemos todos quienes estamos insertos en el sistema y tenemos que de alguna otra manera analizar o tramitar incluso legislativamente las normas. Te hago un paréntesis en esa materia. ¿Tú eres partidaria de que menores de edad, te estoy hablando 16, 17, 14 años, que cometen un delito donde un delito violento, asalto con mano armada, no tengan una pena efectiva de presidio, sino que, porque no lo permite la ley, sino que sea una solución el Sename? Ahí hay otro problema. Es que la mayoría de los delitos están ahí. Sí, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con que vayan a un sistema donde efectivamente hoy día no existe. El servicio del Sename también hoy día necesita una diferenciación entre los niños vulnerables y los infractores de ley. Entonces también tenemos un problema, por eso digo que hay una falla sistemática de las instituciones, no solamente de aquello que tiene que ver con el derecho penal, que tiene que ver con los sistemas carcelarios, y por eso ahí también decía que le concedía un punto a Carola cuando dice aquí el tema de la rehabilitación y el tema de la reinserción social hoy día no es un tema que se vea como parte de la cadena de valores que tenemos que preocuparnos para que la delincuencia hoy día disminuya, no está en ningún presupuesto de la nación, o sea, en el último presupuesto que nosotros votamos se disminuyó la cantidad para que lo pudiéramos destinar a las cárceles. Uno hoy día ve el problema de gendarmería, paro en gendarmería, paro en las personas que hoy día tienen unas condiciones terribles para poder trabajar en una de las situaciones más indignas. Pero yo creo que el deber de un político también es escuchar la voz de la ciudadanía. La escuchamos todos los días. Pero quiero que escuches esta voz. Mira, quiero que leamos algunos de los WhatsApp que la gente ha mandado a nuestra red social. Y es interesante, Mario Chile, sobre todo, lo que opina la gente. Mira, un punto solamente. 9 de cada 10 personas está a favor de que nosotros legislemos hoy día sobre la ley anticapuchado. Y de cada 10, 7 personas, según la última encuesta CADEM, estaba de acuerdo con el control preventivo de identidad. Vamos a leer lo que opina la gente a través de nuestras redes sociales, especialmente en WhatsApp. La delincuencia se debe atacar en los juzgados, que apliquen la ley y no la interpreten. Eso dice don Miguel Ángel Castillo, de la comuna de San Bernardo. Los jueces son demasiado garantistas y no hay rehabilitación ni menos reinserción, dice, y ahí concuerdo con la señora Carmen Araya, que nos escribe desde Rancagua. La delincuencia hay que atacarla de raíz cambiando las leyes que hoy benefician a los delincuentes. María Antonieta Parrayés, de Santiago. También nos escriben desde Puerto Varas, don Carlos Teij, espero que lo haya dicho bien, don Carlos. La delincuencia se para con mano dura. Los delincuentes tienen más apoyo que las víctimas. Y desde Antofagasta nos escribe Francisco Araya, que dice: la delincuencia es tan antigua como el hombre. Habría que revisar la ley de Talión. La gente verdaderamente quiere volver a un sistema donde haya una disciplina, donde haya una rigidez, donde haya mano dura, donde sienta que los carabineros no están inhibidos cuando tienen que aplicar la mano dura. Lo que pasa es que el sistema es el garantista. Hay jueces, obviamente, que tienen que necesariamente interpretar, pero el sistema en general es garantista. ¿Por qué es garantista? Es garantista porque hay un cambio muy profundo desde el antiguo sistema penal al actual sistema que ya nos reforma, el nuevo sistema procesal penal, donde necesariamente obligó a los fiscales a tener conocimiento sobre la investigación y a las policías a poder probar los delitos. Pero ¿qué pasa con eso? Pasa de que uno de los primeros errores, por ejemplo, ha sido, y tú lo nombraste incluso inconscientemente, es calificar los delitos como menores. No existen los delitos menores. Acaban de traer al alcalde Giuliani, al exalcalde Giuliani, que es lo primero que te dice. O sea, eso nosotros lo vimos en Estados Unidos hace 20 años atrás. Pero si no lo califico de menor, lo califica la ley de menor. La gente te lo habla como delito menor, entonces pero eso cuando tú partes como ese concepto de que hay delitos menores y delitos mayores,
olvidándose de la víctima, es la víctima la que califica finalmente el delito, no el juez que interpreta. Agustín, por lo tanto, este sistema, con este grado de garantista, ha hecho, por ejemplo, de que hace 10 años atrás se robaban en Chile 15 vehículos diarios. Hoy día se roban 102 diarios. Por lo tanto, imagínate, con ese volumen de actividad delictual, ¿a qué te llama eso? Y de eso estoy dando ejemplos de un solo caso, que es el robo de vehículos. ¿Cuánto crees tú que el porcentaje que se detiene como autor de un delito de robo de auto? No llega a ser ni el 10%. ¿Sabes por qué? Porque como no se sorprendió infraganti robando ese auto, ya no es un autor de robo, es un autor de receptador. O sea, tú detienes los canales de un chiste. Cuando tú quieras entretenerte, anda un día a ver un control de detención en el Ministerio Público y te vas a dar cuenta de lo que pasa. Cuando tú hablas de la palabra, que la hemos ocupado aquí bastante en este debate, que hay un sistema garantista, es como que hay una organización planificada, premeditada, para garantizar los derechos de una manera prioritaria, más bien de los que delinquen, de las que son víctimas. O sea, eso ¿ustedes sienten que verdaderamente es lo que pasa en Chile? Es que el sistema en general, Agustín, necesita lo mismo que el Transantiago. El Transantiago, la idea general del Transantiago es buena, pero ¿cuándo es buena? Cuando tú tienes los paraderos hechos, tienes las vías exclusivas hechas y tienes todo eso hecho. El sistema de la reforma profesional también es bueno, tal como está diseñado incluso hoy día, pero cuando tú tienes realmente rehabilitación en las cárceles, que hoy día no existe, cuando tú tienes un sistema que efectivamente se pueda investigar con bastante rapidez, apoyo y rapidez. Hoy día lo que ha pasado, lo que se entramparon algunos parlamentarios, y entre ellos por supuesto no estaba Marcela, con la ley que se llamó Corte, que lleva casi más de un año y medio. Claro, pero ya salió. ¿En qué se entrampa? En que los carabineros no tienen los recursos necesarios para poder identificar a la persona y para identificar. ¿Cuál es la sensación que le queda a la gente? No, es que era una ley corta para detener, para te coloco un caso, por ejemplo, pero déjame hacer la siguiente. Garantista, de poder decir, por ejemplo, que nos pasó en el control preventivo de identidad, de que los parlamentarios que estaban en contra del Partido Comunista y muchos de la nueva mayoría decían que esto parecía a la detención por sospecha. O sea, llegar a esos términos de ignorancia, de poder decir que uno lo iban a detener en la comparación, que nosotros lo que queríamos era solamente que el carabinero tuviera la hermandad de poder controlar la identidad de persona. Y eso fue lo que se cree. Entonces, pero Mario, los coloco en la siguiente situación. Si le preguntamos a diputada, si le preguntamos a la gente que nos está mirando en casa y siga debatiendo ahí, ¿usted se siente verdaderamente que en su barrio, en su comuna, en su ciudad, ¿usted se siente seguro? Segundo, si usted ha sido víctima de algún delito, ¿usted lo va a denunciar y piensa que eso va a tener algún resultado positivo, que efectivamente eso va a resultar? ¿O más bien siente que es una pérdida de tiempo porque esto no va a terminar en nada? Yo me aventuro que la mayoría de las respuestas de las personas va a ser, en realidad cada vez me siento más inseguro en el lugar donde vivo. Vulnerable, además. Así lo dice la última encuesta de Google. Y cada vez que creo que cuando va a hacer una denuncia por algún, no sé, algún asalto, como lanzazo, eso no va a servir de nada porque no termina en nada. Además, déjame decir algo. En lugares, en las casas, eso es lo más increíble. Solamente quiero decir que no podemos terminar siendo víctimas y el victimario, o sea, siendo la víctima y que el que nos ataca termine limpio y uno tenga que ir a hacer la denuncia y termine pagando la multa y termine no sabiendo cómo actuar en ese aspecto. ¿Tú tienes la sensación? Sí, claro. Pero ustedes tienen la sensación, efectivamente, Carola y diputada, de que sensación, no digo que sea la realidad, pero las sensaciones construyen realidades. De que efectivamente hay más garantía para que el que delinque que para la propia víctima en sentirse protegida. Pero si la propia norma lo dijo, si el derecho imagínate que cuando se crea este sistema se establece primero el derecho de los detenidos. Seguro. Y el derecho de las víctimas sale dos años después. Es que no, porque tengo un caso, mira. Pero es que vámonos al que delinque, pero no a la víctima. Sí, mira, vámonos a los casos prácticos. Perdón, pero no me has dejado hablar. Acá la palabra garantismo, perdón, Pedro, la palabra garantista. Dejemos hablar al abogado garantista. Dejemos hablar al abogado garantista. Es que la palabra garantista la toman acá como una grosería, como si dijeran que es hijo de la gran madre o algo por el estilo. Ser garantista significa defender las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de nuestra Constitución. La Constitución asegura a todas las personas, número 1,
uno, el derecho a la vida. Eso es ser garantista, no es una grosería, no es ser prodelincuente, no es estar a favor del lumpen. Eso es ser garantista. O sea, ¿Qué es lo que sí, se claro. trata con el garantismo? Justamente de que no se meta presa a gente inocente. Yo mismo... Pero si nadie está hablando de eso. Espérate, No, Agustín, no, pero yo Mario, nadie mismo- está hablando de que, de que estamos hablando de un sistema que quiere, tan- que quiere meter a gente tan presa inocente inocente. como la semana- Hablen ustedes. tan No, no, ya, tan te la doy. inocente como la No, semana pero pasada. Mira, pero démosle... no, que a propósito No, de- pero que termine el argumento, que porque termine el no dejan argumento. hablar. Yo mismo fui secuestrado, antes de ser abogado, el año 98, con un delincuente que me puso una pistola acá en las costillas. Me llevaron arriba de un auto. Se fueron arriba del auto y me dejaron tirado prácticamente pilucho ahí en la rotonda Quilín. Cuando identifiqué a esas personas que me asaltaron, llegó un detective, era sistema antiguo, me dijo, ¿podría identificarlo? Ya estaba en shock, no sabía bien quién había sido qué. Con el sistema actual, probablemente me muestran una foto, me dicen, esta persona, he ido a la cárcel 100 veces, he estado en Santiago 1 100 veces. Hay 100 personas igual al gallo que me asaltó y que me puso la pistola en la costilla. No me costaría nada decir, sí, ese fue, estoy seguro que ese fue. Y termina preso una persona que no cometió un delito. Y eso es lo que previenen los jueces, porque son personas que son un poquito más preparadas que la gente término medio, que sabe que estas situaciones pasan y que simplemente una persona por tener un aspecto desfavorable en nuestra sociedad termina pagando con penas altísimas por un error de una Va víctima. más allá de eso, estamos hablando también que hay jueces que no tienen un criterio, digamos, en que uno diga que efectivamente se vaya a beneficiar a la víctima o se vaya a beneficiar al victimario. Estamos hablando de que jueces que uno cree que tienen el criterio para llegar y decir, perfecto, ellos están preparados para eso, de repente desestiman pruebas que están encontradas en flagrancia cuando se está cometiendo el delito y la desestiman. Ahí está la responsabilidad de ustedes. Exijan que los jueces de la República tengan mayor preparación y más edad. Hay jueces que son jovencísimos, sin experiencia y que están en pueblo. Ese es el garantismo que uno critica hoy día. ¿Estamos de Pero acuerdo hagan con algo eso? para cambiarlo. Está bien, ¿Qué pero pasa? estamos de acuerdo con eso, ¿no? No estamos de acuerdo en que el garantismo sea sinónimo de mala interpretación de las leyes y de ser blandengue, como se ha querido caricaturizar. Pero porque así ocurre. Digamos que podrían Así haber... ocurre. Pero ¿cómo interpretan Señores, eso? si hay una garantía que tenemos que dar en este programa es cuando invitamos a un nuevo auspiciador, ¿o no? Claro que sí. Eso tenemos que Vamos hacerlo, a saludar- Manuel. Vamos a saludar a nuestro nuevo auspiciador, Chevrolet Inalco, el concesionario Chevrolet con mayor cobertura de la región metropolitana. Aprovecha este mes de junio para comprar tu nuevo Chevrolet con 0% de pie, pagando la primera cuota, escuchen bien, en agosto. Aprovecha. Ya saben, si piensas en un Chevrolet, piensa en Inalco. Para mayor información, los invito a visitar la página web www.inalco.cl. Diputada, si sabemos que la mayoría de los delitos, de una manera relevante, son cometidos por menores de edad, donde sabemos también que el Sename no es un centro para rehabilitar, incluso ocurren cuestiones que son realmente, podríamos hacer un reportaje Sí, claro. casi estilo contacto, lo que ocurre dentro de un Sename. Sename es terrible. No es la solución. Verdaderamente tiene que haber algún proyecto de ley o alguna solución del punto de vista práctico de urgencia hoy para resolver algo que la gente que nos está mirando en este programa, no quiere esperar más. Pero le puedo dar un ejemplo concreto al respecto. En el control preventivo de identidad llegaron recomendaciones de un montón de instituciones. Y lo que se termina haciendo después de fallas que hay en el primer trámite legislativo, en el segundo, nos vamos a comisión mixta, senadores, diputados, empezamos a refrendar todo lo que ocurre de lo que está a favor, lo que está en contra, y se dice que el control preventivo de identidad no se puede hacer a menores de 18 años por la Convención del Niño, por lo que Por decía supuesto, no se puede hacer. el señor Mario. Pero mira lo que hay contra Pero entonces, identidad, para o sea, terminar- es la identificación con una cédula de identidad. Por Y eso. ese mismo niño que no se puede identificar por ese carabinero va al cine y el otro niño que está ahí tomando la entrada le pide, muéstrame tu carnet para que puedas entrar al cine. Y sí se puede identificar. Bueno. O vas a un edificio y el conserje te dice, muéstrame su carnet de Dejamos identidad. el Y tienes que control mostrárselo. preventivo. ¿Y qué proponen? Por Si en el eso. fondo es fácil hacer un No, buen es que yo diagnóstico, quiero- pero... Es que está bien, es que yo quiero, para poder terminar lo que estaba diciendo, propusimos que el control de identidad se hiciera entre 14 y 18 años con un control biométrico, lo que se ocupa supuestamente para el estadio seguro. Y ahí hubo una ofensiva gigante por parte de los diputados de la nueva mayoría,
diciendo y poniendo en el peso, digamos, el derecho de los niños de andar tranquilos por la calle y que nadie fuera a ir en contra de estos niños, digamos, tan solo por ser niños. Marcela, ¿sabes lo que te pasa? Estamos hablando de control de identidad. Como hay tratado internacional al respecto, una ley así te la van a declarar inconstitucional. Es que, o sea, ese es el tema. Porque hay tratados que están incorporados en la Constitución. Pero cuando estamos hablando de un control de identidad que no es detención por sospecha, como muchos quisieron instalarlo de esa manera, estamos hablando de que un carabinero pide un carnet de identidad y que ese carnet de identidad, si es que no lo tiene, además, no es obligación de que se lo pase al carabinero o a la autoridad que está solicitando el control de identidad. ¿Por qué deberías tener miedo tú como ciudadano común y corriente? No tienes que tener miedo, no se puede. No se puede porque hay texto expreso en los tratados internacionales. Lo tratamos no se puede. No es debatible. Cuando hay más de 66.000 órdenes de detención pendientes y esas personas andan caminando en la calle libremente. Tienes que buscar otra solución. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puede equilibrar derechos cuando está en estado de derecho? Carolina Gutiérrez. Yo quiero hacer una pregunta. Que tiene que sacarse todo para poder ingresar a un país. Yo quiero hacer una pregunta como ciudadana. Si yo soy asaltada y tomo la justicia por mis manos y agarro al delincuente y lo dejo a mi casa y le pego un par de cachetazos o agarro un palo y le pego, ¿me voy presa? No se va a le quedar pega ahí. un par de cachetazos, no te va a pasar nada. Se va a quedar en la casa de Carolina Gutiérrez. Pero ¿qué me pasa a mí? Porque hoy día yo siento que las personas dicen, están aburridos de decir, voy a hacer el trámite y no va a pasar nada. Entonces, ¿qué me queda otra? Me han asaltado 3 veces en la casa, me han hecho un portonazo, me han robado el auto. Entonces, agarro infragante al tipo, le pego un par de puñetes, entonces, y después, ¿qué pasa conmigo? Y eso es lo que, de pronto, la gente está dispuesta a arriesgar su propia integridad, incluso su vida, y no le importa que a lo mejor termine en la cárcel. Yo quiero saber qué pasa con los otros, porque uno dice, piensas en el delincuente, claro, que se va preso, que no sé qué, pero ¿qué pasa con nosotros, con nuestras familias, con nuestras casas y con esa justicia que la gente está haciendo, sobre todo en la calle? Es válida la reflexión, Mario, incluso al ver los reportajes en los noticieros. El otro día, cuando asaltaron a una persona en una bomba de benzina, se defendió porque le querían quitar su mochila, su celular. El tipo sacó un arma para dispararle, no sabían si quería ocupar el arma, el tipo se agachaba y todo. Y después se le hacía una entrevista a la víctima, si no había sido demasiado irresponsable y debería haberle entregado su iPhone, su mochila. Claro. Y él dijo, ¿por qué voy a tener que entregar a estos delincuentes lo que me ha costado esfuerzo y sacrificio? Y había todo un debate. La mayoría de la gente, no sé si la mayoría, pero 50 y 50 opinaba de que lo habría entregado todo. Y otros 50 estaban a favor de pegarle un par de puñetes nomás a la persona que estaba aún con un arma, arriesgando su vida, porque tenía que tomar justicia propia, porque la gente está sintiendo que en el fondo el sistema no le provee esa seguridad. Así es. Pero le tengo una mala noticia como respuesta. La caricatura y lo que se ha instalado en la opinión pública es que mejorando las cárceles, aumentando las penas, dotando más carabineros y habiendo más represión, con mayor vigilancia y castigo. Foucault decía, vigilar y castigar, tiene un libro al respecto. Con eso se va a solucionar el problema de la delincuencia, con eso va a aumentar la delincuencia. En Colombia tienen más delincuencia y hay más policía, hay más represión, hay más persecución. Esto no se soluciona castigando más, no se soluciona castigando más al niño porro o al niño que se porta mal. Hay que hacerlo de manera inteligente, hay que buscar soluciones para solucionar este problema de raíz. Lo que pasa es que es fácil la solución fascista. Pesquemos la luma, démosle duro al que está reclamando. ¿Tiene hambre? Peguémosle porque tiene hambre. Usted es ignorante, peguémosle porque es ignorante. Usted vive en una población callampa, peguémosle porque usted vive en una población callampa y no vive en la de esa comuna. Mira, eso es lo que piensan todos. Eso es lo que piensan. Estás mezclando dos pero es conceptos, que es el una pensamiento discriminación fascista. y la otra de decir estos pobres niñitos que... No, yo no digo que sean pobres niñitos, yo lo he ido a ver a estos presos. Pero por eso mismo, pero no se puede discriminar a los delincuentes. La respuesta es una solución inteligente. Necesitamos políticos inteligentes y no políticos fascistas. Con yo ciudadana, que me veo enfrentada y estoy aburrida de que me asalten, que no quiero entregar mis cosas. Elige diputados y senadores que sean inteligentes y no diputados y senadores que sean fascistas. Pero Mario, eso va a solucionar pero Mario Chilen, ¿qué significa un diputado inteligente? Es que nosotros no diputado inteligente es atender a cuál es la raíz del problema. Pero llevamos ¿cuánto en periodo de democracia? Más de 20 y tantos años. Pero parece que no hay muchos. Entonces no hay ningún diputado inteligente.
gente, hay puros fascistas. A mí me gustaría escuchar a Pedro. La acusación aquí es un poquito fuerte. Yo quiero escuchar a Pedro porque Pedro es el que está trabajando no es tan hoy así día. el tema porque, de hecho, lo que tú señalas en Colombia no es tan así. La reducción de la tasa de homicidio en Colombia es gigantesca en los últimos 5 años. El delito de secuestro es casi desaparecido, aun cuando se asociara al problema de la FARC. Pero hoy día el nivel de seguridad de Colombia, yo diría que es bastante mejor que el nuestro. Por una serie de factores que estamos hablando de este tipo de situaciones, la incorporación de la seguridad privada. Tú visitas un mall en Colombia hoy día, incluso está la incorporación de gente minusválida como vigilantes privados. Por lo tanto, no es tan cierto eso. El fenómeno efectivamente dice relación con fenómenos que van a las raíces de por qué se genera la delincuencia. Y esas raíces sí yo diría que es un problema por políticas que se generan del gobierno. Los parlamentarios después implementan las medidas que requieren esas políticas, pero toda la política de recuperación de los espacios públicos, el tema de la igualdad de la oportunidad, el tema de la educación no es un problema de los políticos finalmente. ¿Qué harías tú hoy rápidamente en medidas que puedan ser implementadas y que uno vaya percibiendo que esto efectivamente puede hoy día de alguna manera resultar? De partida no hay ninguna política en seguridad que sea de corto plazo. Hay que partir con ese fenómeno. Pero lo que sí, la gente da choreada. Pero claro que sí, pero lo que sí se haría, por ejemplo, es una incorporación más activa respecto a las municipalidades. Hoy día las municipalidades, por ejemplo. Las municipalidades, y conozco bastante bien el fenómeno de las municipalidades porque participé en este tema y también con el padre de Marcela. El tema de la municipalidad es el elemento más cercano a la comunidad, por lo tanto ahí sí tú puedes atacar los fenómenos que generan la delincuencia, la recuperación de los espacios públicos, el sistema de entretención, los concursos, las salas donde hay. ¿Qué cosa hoy día no hacen las municipalidades que deben hacer? No, sí lo hacen, pero el problema es que cada uno lo hace independiente, por lo tanto cuando tú haces labores independientes, como en el caso que yo conozco porque lo hice en Vitacura, lo único que haces tú, asegurar Vitacura, pero mandarle todos los delincuentes a la comuna del lado. Y eso, aquí obedece que no hay una política. Entonces, ¿quién rige los sistemas de seguridad de las municipalidades? Nadie. ¿Quién rige los sistemas de seguridad privada, por ejemplo? Carabineros. Entonces, lo que Carabineros dice para un guardia de seguridad en Santiago es el mismo elemento que es para todos los guardias de seguridad privados en Chile. En el caso de la municipalidad no es así, por lo tanto, la municipalidad te pone un director de arte, un abogado con el respeto a los abogados, un carabinero, director de seguridad de ese organismo, de acuerdo al interés político que tenga ese alcalde. Yo te digo, esa política de recuperación de espacios públicos, de atacar los sistemas básicos de la delincuencia, si se generara como una política común a todas las municipalidades, sería absolutamente distinto. En el tema de la emergencia, pues te doy un ejemplo. Si hay un incendio en la comuna de Ñuñoa, la Intendencia de Santiago lo sabe inmediatamente, porque hay una política. La política de prevención de lo que es el sistema de los terremotos en los colegios, también. Pero en seguridad, cero, un huevo. Mire, los quiero invitar a ver, director, si coloca una noticia de prensa con relación a este tema de la delincuencia, y fueron unas declaraciones que hizo Claudio Rego en un medio de prensa, y me quedo particularmente con el final de su declaración cuando dice: no me importa si es un general, un intendente o un vecino común y corriente de Santiago, todos nos merecemos la seguridad. Por supuesto que es así, pero ¿ustedes creen que los que viven en el sector oriente están más protegidos que los que viven, no sé, en La Pintana o en sectores del sector sur de Santiago? Bueno, pues ahí tú tienes la respuesta en lo que yo te decía, el delito menor. Lo que es importante para un señor de la dehesa es un reloj Rolex y un Mercedes-Benz del último modelo. Eso es importante porque ahí genera sus negocios y todo lo demás. Y lo que es importante para una señora de una comuna periférica es la estufita chica que tiene donde caliente el agua, ¿me entiendes tú? Yo no he visto ninguno de estos globos con cámara que monitorean en La Pintana. No, pero no lo he visto tampoco en Lobrado. No lo he visto en Lobrado. Tiene que ver con la desigualdad de los recursos en los municipios. Pero mira, yo quiero aquí tocar dos puntos. Pero ese punto me interesa. No, la desigualdad de los recursos en los municipios va en directo efecto también el tema. Yo estoy diciendo que no hay una política de seguridad ciudadana común. Pero es que yo creo que dos puntos. No hay un sistema. Uno, al señor Manuel Chilin decirle aquí que su tratado de fascista, yo creo que aquí está un poquito fuera de lugar. No, yo a mí no me cae el poncho, se lo digo al tiro, porque para nada. Pero sí creo que es una acusación que está un poquito al extremo de lo que podemos llegar a conversar acá. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy día, lamentablemente, todas las penas alternativas no están funcionando. Lo acabamos de ver en la última fecha de las libertades condicionales que se cedieron por parte del comité que le encarga justamente la libertad condicional. ¿Cuántos de esos al otro día empezaron a delinquir otra vez?
Hoy día como sistema no estamos, como Estado, garantizando una rehabilitación, no estamos garantizando una buena reinserción laboral, y es lo que hemos solicitado al gobierno en reiterada oportunidad, y lo hicimos también en el gobierno pasado. Este es un problema de Estado y lo tomamos desde esa manera. Pero también creo que hoy día, cuando se trata de fascistas a personas que quieren aumentar las penas, porque aquí lo que dice el señor Valdivia, los delitos se trasladan. Los delitos cuando se sube, y por eso digo que también el sistema penal no es la única solución. Se le aumenta la pena, por ejemplo, al delito que tiene que ver con los cajeros automáticos. Se traslada, no siguen los cajeros automáticos y pasan al robo en lugar habitado. Lamentablemente, hoy día es el delito que más está provocando, los robos en las casas. Y hoy día ahí es donde aumenta la victimización. Lamentablemente. Diputada, pero concédame algo. Pedro, tú decías lo siguiente. Si hay algo que puede funcionar, es las medidas que se implementan en materia de seguridad ciudadana por parte de los municipios. Es que eso es lo que quería llegar. Ya, pero ahí hay un punto que no estoy de acuerdo con usted, que no tiene ningún efecto que aquellos municipios que tengan mayores recursos, por supuesto que pueden destinar medidas preventivas en materia de seguridad, y en esos sectores la gente se siente más protegida que otros sectores que no tienen esos recursos. Que tiene que ver más allá de los recursos que tenga cada municipalidad, y que a nosotros nos ha resultado mucho en Ñuñoa y en Providencia, que son las dos comunas que yo represento. Nosotros hacemos reuniones de seguridad ciudadana y están todos los actores que podrían ayudar en esto. Está la Municipalidad de Seguridad Ciudadana, que además, dicho de paso, la función que ellos pueden hacer es muy limitada, porque no tienen poder coercitivo, no tienen un carabinero en cada uno de estos autos que está con la baliza, que eso es lo máximo que pueden llegar a hacer, prender una baliza para asustar a los delincuentes, nada más. Va Seguridad Ciudadana, va Carabineros, está gente encargada de cada una de las juntas de vecinos, y nosotros lo que hacemos es partir diciendo ¿en qué podemos apoyar cada uno de los actores? Los vecinos. Porque hay un vecindario que tiene problemas de robo de las casas, otro que le roba a los perros, y otro, como decía usted, que le roban los Rolex. Son distintos delitos que se van conmutando, que van cambiando en cada uno de los vecindarios. Cuando hay de verdad una organización entre los vecinos y los representantes y las autoridades y las instituciones, por Dios que cambia. Y lo hemos visto en ejemplos en distintos vecindarios, y se lo digo pero con conocimiento causa. El WhatsApp con Carabineros directo. El hecho de que se puedan utilizar alarmas comunitarias y un montón de medidas que uno cree que de verdad no las toma en cuenta, pero cuando están organizados los carabineros, cuando están organizados Seguridad Ciudadana, cuando están organizados los vecinos, con el vecino de al lado, que conozcan sus vecinos, eso yo le digo en serio, es una forma de espantar a los delincuentes. El delincuente sabe cómo aumentar las penas en un delito o en otro, sabe también que en ese vecindario están organizados y se cambian a otra manzana. Y así es como uno tiene que ir espantándolo. Lo tomo también desde, como ustedes dicen, son a largo plazo las medidas que hay que tomar como Estado. Si hay un tema a largo plazo... Pero ese es uno que está en la cercanía y que está a la mano de todos los vecinos y que se puede lograr. Y eso lo digo cuando está en comunicación con las autoridades. Cuando hay un general de Carabineros que da la siguiente declaración en los medios de prensa, le voy a pedir al director que incluso lo coloque, a raíz de todo lo que ocurrió con las marchas estudiantiles, y dice lo que pasó particularmente en los colegios: yo no soy nadie para darle consejo a los padres, soy padre al igual que todos, pero les aseguro que en mi casa mis hijos me obedecen. ¿Qué te parece esa declaración, Carolina Gutiérrez? ¿Ah? O sea, porque cuánto de esto también está ahí, o sea, está ahí. Yo creo que esto es un punto que discutimos en otro programa, sobre todo cuando hablamos de la libertad de expresión y hasta dónde llegan los límites de que uno puede salir a expresarse y no terminar involucrado en un delito. Yo creo que la educación parte por la casa y uno tiene que hacer desde su casa yo creo que el primer y más importante foco de educación para sus hijos. Y en eso yo creo que hay que aplicarlo de esa manera. O sea, uno tiene que saber qué está educando y para qué está educando. Y no dejarle a otros en la educación de sus hijos, sobre todo en la formación como persona, con valores, y yo creo que por ahí va la cosa. Pero, Mario Schilling, la resultante de lo que uno ve hoy, después que los jóvenes delinquen de esta manera, es un tema de perspectiva. Es un tema de perspectiva, porque quienes somos generalmente víctimas de delitos podemos darnos lujo de decir que hay que educar a los niños. Pero resulta, ¿se acuerdan de las arañitas? Que eran esas niñitas que trepaban y robaban. Su papá y su mamá las educaban en la casa, la educación parte en casa. El papá estaba preso.
La mamá era mechera, pasaba más presa que dentro de la casa. Ellas solas en una población callampa, sin educación, sin resguardo de los profesores. ¿En qué quieren que se conviertan esas niñitas? ¿En médicos? ¿En periodistas que vengan de panelista acá a hablar? No tienen ninguna posibilidad esas niñas y después cuando roban, la sociedad dice, apliquémosle mano dura, aumentémosle las penas, llevémosla a la cárcel, sigamos martirizándole su desgraciada vida. Entonces nosotros como sociedad tenemos que ser solidarios, no con los delincuentes, sino que solidarios en el sistema para dar espacios a esas arañitas para que no caigan en ese tipo de actividad delictiva. Y ahí es donde yo digo que necesitamos políticos inteligentes para que creen políticas inteligentes que sean a largo plazo y no simplemente dotar de un carabinero con una luma y que le dé duro a la arañita. Pero un gobierno que apoye, porque políticos podemos tener muchas buenas ideas y hemos presentado un montón de proyectos, pero el gobierno hoy día no tiene presupuesto nada más que para educación y sus fallidas reformas, en vez de ponerlas donde está el foco de la ciudadanía, donde está la importancia de la ciudadanía. De todos los colores desde la dictadura. Y lo hemos de todos hecho. los colores y Pero ninguno ha hecho algo concreto. ¿Qué te parece la libertad condicional y esto que ha ocurrido como un derecho, porque la libertad condicional es un derecho, y mucha de esa gente vuelve a reincidir? ¿Qué reflexión te hace? ¿Habría que corregir algo ahí? 70%. ¿Habría que corregir algo? ¿No habría que corregir nada? Por supuesto, habría es que no es solución, no es solución liberar las cárceles porque están llenas. Es que no, necesitamos instancias de rehabilitación real. Es que yo creo que no salieron 1000 personas porque las cárceles están llenas. Salieron 1000 personas porque tienen un derecho al cual me imagino que pueden adherirse y al cual el Estado tiene que pronunciarse si le corresponde o no le corresponde. Claro, en este caso le corresponde. Por supuesto, pero sería distinto. Cuando tú empiezas a decir que estás liberando porque las cárceles están llenas, es lo que te decía. No, yo no he dicho eso, yo he dicho que... No, cuando se dice el concepto en general. Es que no fue en este caso. Cuando tú liberas 1000 presos, 1804. 1804, 1809, 1600, no sé cuánto. Da lo mismo. Si tienen derecho a hacerlo, tienen que hacerlo efectivamente. El problema es que ahí está tu derecho garantista. Ahí está tu derecho garantista. El problema que se genera es que tú tienes egresados a estos 1800 escolares de la escuela del delito y empiezan a delinquir en la sociedad. Entonces tienes que brindarle un espacio más grato. Hace poco estuve con un cliente. Pero ¿cómo así eso? Pero eso es lo que te quiero decir. Ahí los jueces se equivocaron. Ahí los jueces, teniendo informes de la mayoría de los que están liberados hoy día, completamente negativos, diciendo que no estaban preparados para reinsertarse a la sociedad, que es el objetivo de la pena alternativa, por decirlo de esa manera, de la libertad condicional, que se reinserte a la sociedad cumpliendo requisitos legales, que son haber tenido buena conducta, haber cumplido algún oficio en la cárcel, cumpliendo eso, pero teniendo un informe de gendarmería negativo, que no estaba preparado esa persona para salir a la sociedad y reinsertarse a la sociedad, así todos los jueces, sin ni siquiera haber cumplido una de esas condiciones, lo liberan. ¿Cómo uno puede entender eso? ¿Cómo puede entender que más de 1800 personas que deberían estar en la cárcel, según Gendarmería, quienes están con ellos todos los días en las cárceles, viendo cómo se relacionan y tienen informes psicosociales para eso, permitan que salgan? ¿A dónde está ahí la garantía de que además, la garantía constitucional no solamente de los delincuentes que están en la cárcel porque cometieron delitos, sino que también las garantías de las personas que quieren vivir hoy día en una sociedad con una paz social? Ahora, teniendo otra cara de la moneda, algunos podrían decir, bueno, pero hay un 30% de esa gente que cumplió su condena. No, la mitad, son dos cosas que se le pide. La mitad de la condena en casos de homicidios y delitos más graves, los dos tercios. Algunos lo cumplieron. Sí, entonces, pero no cumplieron con un informe, en el fondo... Sí, el informe de aprobación. Sí, bueno, pero ellos cumplieron con lo que le pedía la ley. Yo cumplí con eso, con esos requisitos que me da la ley. ¿Pide el juez un mínimo criterio al juez o no? El que no cumple finalmente es el Estado, que no lo rehabilitó nunca. No, y el juez no cumple con el mínimo de criterio, que ahí vuelve al criterio del juez. Que ver, el mínimo yo no de te puedo criterio opinar eso, no puedo opinar porque yo no estoy en la cabeza de ese juez, ni vi cuáles fueron los antecedentes para que tomara la decisión. Muchas veces opinamos desde fuera y decimos cualquier burrada. Mario Chilén, ¿tú consideras que el proceder en esta materia de la delincuencia, tú consideras que los jueces actúan bien en esta materia? Porque uno de los WhatsApp que mandó uno de los televidentes decía, el problema está que hay demasiadas interpretaciones y no se aplica lo que dice la ley. Entonces cada juez termina finalmente aplicando su propio criterio.
La ley es objeto de interpretación, no es matemática, no es una operación aritmética, no es 3 más 2 es igual a 5. Tú tienes que interpretar la ley, hay jueces de todo tipo, hay unos más cultos, hay otros menos cultos, hay unos más criteriosos, otros menos criteriosos, son seres humanos. Existen, no sé, miles de jueces esparcidos en todo el territorio nacional. Meter a todos los jueces en un saco es como decir los carabineros son, los abogados son, los periodistas son, los políticos son. Son seres humanos, cada uno con su circunstancia, con su yo y su circunstancia. Nos quedan 2 minutos de programa. Usted trabajó en seguridad, Pedro. Algunos piensan eso es puro negocio, porque la verdad es que cuando suena la alarma y ya me robaron todo, cuando llegan los móviles, cuando llega Carabineros, si es que llega Carabineros, finalmente no hay ninguna solución de ningún tipo. ¿Qué opinión tiene usted de las empresas de seguridad? No, las empresas de seguridad son coayudantes de la fuerza pública, porque si no fuese así, tendríamos lo que ocurría hace 20 años. Carabineros, por ejemplo, en cada de los bancos, a la apertura de ese banco, durante todo el servicio de banco, un carabinero puerta en la calle. ¿Tú crees que eso es justo en beneficio de la señora que necesita un patrullaje en una población? Entonces, esa seguridad privada, como su nombre lo indica, está destinada a los bienes privados, como en este caso son los bancos, el servicio de estadios, los grandes shows, necesitan de una seguridad privada porque, de lo contrario, todos nosotros estamos subsidiando a ese sistema de seguridad privada en perjuicio de la seguridad pública. Por lo tanto, es un coayudante muy eficiente del sistema. Cualquier país desarrollado lo tiene. O sea, usted está... Estamos con el segundo trámite de seguridad privada. O sea, sí, claro. Pero imagínate, hay una ley ahí atrasada 9 años en el Congreso. Esa es la seriedad que se le ha dado, en el fondo, la urgencia que se le ha puesto al sistema de seguridad privada. Es una situación de regulación de las normas. Y por lo tanto, tal como lo ofrece el mercado, las personas tienen que elegir lo que sea más favorable para ellos. Y hay de todo, justo con los diputados, hace 4 años que está en el Senado. Si tú te das cuenta que hay en Chile más de 1.300 empresas de seguridad, bueno, elija la empresa de seguridad que se acomode a su verdadera circunstancia, averigüe si está acreditada a Carabineros, están controladas debidamente por Carabineros en forma bastante eficiente. Por lo tanto, es una situación de mercado en el fondo. No es una situación de que una es más buena o es más mala. ¿Cuánta responsabilidad tienen los políticos en haber generado una expectativa de solución demasiado marquetera? Sobre todo en el gobierno anterior, donde aparecía que se le acabó la fiesta a los delincuentes. Nos quedan 60 segundos. Yo creo que en general en el gobierno de Sebastián Piñera hubo muchas expectativas y eso claramente las soluciones que se le puede dar a cada uno de los problemas que existen en términos de lo que la ciudadanía cree que es el problema que lo atañe, siempre es un problema crear más expectativas. Pero yo creo que en este en particular, lo que es la seguridad ciudadana, hoy día hace falta más mano dura por parte del gobierno en ponerle foco a un problema que hoy día no lo tiene, que no tiene recursos. Cuando no se tienen recursos no se puede tener mejor rehabilitación. Cuando no se tiene recursos y existe una promesa de cárceles que no se han construido, también es un problema. Cuando se hacen promesas al respecto de las medidas en que se van a poder otorgar y no se presentan los proyectos, también hay una falta de cumplimiento. Se nos acabó el tiempo. Jaime Orpiz, ¿es un peligro para la sociedad? Lo que dicen los jueces es que sí, y como yo no me puedo manifestar al respecto de las resoluciones que toman otros poderes del Estado, yo lo dejo así nomás. La justicia, yo creo en la justicia en mi país, y es así. Diputada, gracias por haber venido con Muchas Ciencia gracias Valores. a ustedes por la invitación. Carolina Gutiérrez, nos vemos en 7 días más. En 7 días más, claro que sí. Don Pedro, gracias por haber participado con nosotros. Don Mario Chilin. Muchas gracias. Necesitamos más cariño y menos castigo. Ese es el mensaje. Gran mensaje de aquí de don Mario Chilin, filósofo de nuestro programa. Chao, chao. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos